Muy buenas noches a todos los oyentes de Abriendo Puertas, su espacio de reflexión sobre la realidad nacional, un espacio producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Mi nombre es Luis Aguilar y esta noche tenemos el gusto, el placer de hablar con un amigo muy querido. Él es Miguel Chopin, él es médico veterinario, maestro en Ciencias en Conservación y Manejo de Vida Silvestre por la Universidad Nacional de Costa Rica y pues un excelente amigo y bienvenido a este programa, Miguel. Muchas gracias, Luis. Sí, estamos esta noche desarrollando el tema de la importancia de la vida silvestre para los seres humanos. Y quisiéramos, Miguel, que nos contaras primero, antes de entrar en el tema, cuál ha sido tu formación profesional y por qué este interés en la vida, pero más allá de los seres humanos, sino en la vida en su cosa total, por decirlo así. Bueno, eh, quizás mi interés en este rubro surgió desde que yo estaba como en bachillerato. Recuerdo que estando en bachillerato llegaron a darnos una charla, una ONG, sobre tortugas marinas y su conservación y esto. Y yo crecí en un ambiente donde todos los fines de semana iba donde a una terreno, tenía un tío en la parte de la Libertad. Y pues había mucho bosque, muchos animales, siempre me llamó la atención, pero esa vez que llegaron a darme esa charla, yo me di cuenta que yo quería hacer algo así, que yo quería poder aplicar mis conocimientos o poder aprender sobre un tema relacionado a la conservación de los recursos naturales, específicamente en la vida silvestre. Dado a esto, yo decidí estudiar medicina veterinaria y zootecnia en la Universidad de El Salvador, que fue mi alma mater, mi principal formación en este rubro. Me dio los conocimientos para tratarlo desde un punto de vista médico y de salud. Y al terminar mis estudios ahí, yo pude trabajar ahí un tiempo y también me dio la capacidad de poder a futuro yo proyectar deseos de estudiar algo más. Y pues empecé a buscar becas y conseguí ganar una beca del DAAD para estudiar en la Universidad Nacional de Costa Rica, una maestría en conservación y manejo de vida silvestre. Y es lo que he estado estudiando los anteriores prácticamente un poquito más de 3 años y que ha sido una muy grata experiencia y me ayuda mucho ahora a enfocarlo específicamente al área de fauna silvestre. Perfecto, Miguel. Y en el caso de, digamos, este pequeño recorrido, bueno, no este recorrido difícil realmente y complicado, sobre todo en un país donde no hay la impresión de que no hay una priorización sobre los recursos naturales de la vida, pero y de la investigación, que son dos cosas, digamos, que son poco desarrolladas y muy importantes. En este caso, ¿cuál ha sido tu área de investigación? ¿En qué has enfocado tus esfuerzos de carácter científico? Bueno, mi área de investigación ha ido por la conservación de especies in situ. ¿Qué es conservación de especies in situ? Es conservación de las especies en su ambiente natural. O sea, dentro de áreas naturales protegidas, específicamente lo he enfocado a tortugas marinas y su relación con otras especies y con su entorno y su ambiente. Entonces, digamos que yo he trabajado esa, esa área de investigación principalmente, pero he colaborado en otras, con otras especies, específicamente depredadores, que es con lo que más he estado colaborando, porque nos sirven como especies indicadoras de problemas en los ecosistemas. Así como las tortugas pueden ser indicadoras de problemas en los ecosistemas marino-costeros, los depredadores pueden ser indicadores de problemas en los ecosistemas terrestres. Entonces, digamos que por ahí ha ido mi línea de investigación y traté de seguirla por
siempre por ese rubro en Costa Rica, ya que es algo que yo quisiera poder aplicar mucho más en El Salvador, porque con tortugas marinas es un área muy importante, tenemos playas muy importantes de anidación en El Salvador y hay mucho por hacer, aunque actualmente ya se hacen algunos esfuerzos, pero todavía hay bastante, bastante por trabajar. Igual, pues la conservación es importante en todo, en todas las áreas, sea marina, sea terrestre, pero tenemos que ir trabajando poco a poco en todos estos puntos, ¿verdad? Sí, es complicado bueno, para nosotros entender la importancia de la vida silvestre y a partir del desconocimiento, pero con la voluntad o el interés de aprender, ¿cuáles son la importancia de la vida, digamos, desde lo más pequeño a lo más grande? ¿Por qué es importante para los seres humanos nosotros prestar atención a los diferentes tipos de vida silvestre? Digamos, como repito, desde lo más pequeño a lo más grande, ¿por qué es importante para nosotros prestarles atención? Bueno, este es un punto muy, muy importante a tratar, porque eh, para poder valorar la vida silvestre, tenemos que comprenderla. Ese es el punto fundamental. Y la base de donde nace el manejo de vida silvestre nace en Estados Unidos hace muchísimo tiempo como concepto, cuando se formaron los parques nacionales, grandes extensiones de áreas protegidas que no fueron creadas con un propósito netamente de preservar el paisaje, áreas bonitas o los animales porque son bonitos y ya. No, se hizo para proteger los recursos naturales de un país. Y ese modelo fue replicado en diferentes países, en América Latina, en Europa, en diferentes lugares, y ahí nace el concepto de manejo de vida silvestre. ¿Por qué? Nosotros estamos conservando la vida silvestre y los recursos naturales para garantizar los recursos de un país. Los recursos naturales son como cualquier otro recurso, como recursos económicos, sirven para garantizar que ese país tenga desarrollo, que sea sostenible a largo plazo y y que tenga desarrollo social. Entonces, la importancia de conservar la vida silvestre viene de algo que se llaman servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son los servicios o los beneficios que genera a la población o a la sociedad el hecho de conservar los recursos naturales. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, las aves en general. Las aves tienen una función de dispersores de semillas, o sea, ellos comen frutos y dispersan las semillas al defecar en diferentes lugares, ahí nacen plantas y ahí empieza regeneración de bosque. Esa es su función en el ecosistema. Si no tenemos aves, no hay dispersión de semillas, no nacen nuevas plantas en lugares más lejanos y los bosques empiezan a reducirse. ¿Qué pasa si los bosques reducen? Si no tenemos bosques, no tenemos eh, captación de agua. Entonces empieza a escasear el recurso hídrico. ¿Y cómo afecta eso? Bueno, hoy en día en El Salvador ese es un problema enorme, el problema del agua. ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, eh, las aves no son los únicos. Mamíferos, reptiles, diferentes especies cumplen la función de equilibrar los ecosistemas, de equilibrar los bosques y mantenerlos saludables. Si tenemos bosques saludables, tenemos recurso hídrico, tenemos el recurso madera, tenemos ayuda a la regulación del clima, sirve como barreras naturales para fenómenos como huracanes, como mareas altas, los manglares, protegen las zonas costeras de inundaciones y durante huracanes o periodos lluviosos muy fuertes. También sirve para proteger el recurso de la madera, o sea, el recurso forestal, eh, y también sirve para proteger de barrera contra enfermedades. Mucha gente no sabe esto. ¿Cómo surgió la pandemia con el coronavirus? Surgió porque en China hubo se rompió lo que se conoce como la barrera agrícola, que es el espacio entre los bosques o áreas naturales y las áreas
actividad agrícola o actividad humana, hay interacción con las especies silvestres entre seres humanos y especies domésticas y especies silvestres, se empieza a afectar y empieza a haber ya un flujo de enfermedades. Surgen enfermedades nuevas, afectan a los animales domésticos, afectan al ser humano y empiezan los problemas. Entonces, hay muchas razones por las que conservar la vida silvestre y también para proteger a las especies en alto peligro de extinción que tienen función dentro de nuestros ecosistemas y nos ayudan a mantenerlos saludables. Por ejemplo, como les decía, las tortugas marinas son indicadores del mar. ¿Qué viene del mar? Pues viene toda la vida, viene el recurso pesquero, viene desarrollo en las comunidades. Hoy en día que se está tratando de potenciar mucho el desarrollo en la zona costera, también tenemos que llevarlo de la mano con la conservación de nuestros recursos y de nuestra vida silvestre. Entonces, conservar la vida silvestre es conservar también el desarrollo, la sostenibilidad y al ser humano y sus poblaciones, porque nosotros debemos dejar de ver la salud humana como algo aislado de lo demás. Ahora se le conoce como un enfoque de One Health o de una sola salud. O sea, salud del ser humano, salud de la vida silvestre y salud del ecosistema. Las tres cosas vistas como una sola, porque cambios en una afectan a lo otro. Entonces, más o menos así podríamos decir que es la importancia de conservar nuestra vida silvestre. Oh, increíblemente interesante. Y lo hablamos, digamos, fuera de la grabación, porque existe una visión romántica de la Exacto. conservación animal, de la conservación de la vida silvestre. Sembremos una plantita, pobrecito el animal, pero eso tiene implicaciones mucho más complejas del sentimentalismo o romanticismo. Exactamente. Por ejemplo, digamos, clásicamente se ha enseñado, digamos, como en las escuelas, colegios, que bueno, conservar el medio ambiente, conservar los animales, pues porque son bonitos, porque pobrecitos, porque es lo correcto, pero nunca se nos da ese enfoque práctico, ese enfoque real de para qué sirve, que realmente no estamos haciéndolo únicamente por animales o por el medio ambiente, sino por el ser humano, por la sociedad, porque el país, El Salvador, tiene aproximadamente un 11% de cobertura boscosa, uno de los países más deforestados de toda la región, únicamente superado por Haití en deforestación. ¿Qué significa eso? Problemas con el recurso hídrico, problemas, eh, problemas muy graves y que esto no lo hacemos entonces porque, ay, conservemos ahí los animales porque son bonitos, reciclemos, no hagamos, no, no es eso, no es simplemente una visión romántica, sino una visión práctica de desarrollo de país, de sostenibilidad y de garantizar el bienestar humano a través del bienestar del medio ambiente, de la vida silvestre y de los animales. O sea, viéndolo todo, viéndolo como un todo, no como algo aislado, porque no estamos aislados de todo lo demás, no estamos aislados de nuestros recursos. ¿Cuáles, en ese sentido, cuáles serían, ya mencionaste algunas de las consecuencias en cuanto al recurso hídrico, al surgimiento de enfermedades, al no tener o esta especie de equilibrio entre ser humano, vida silvestre y ecosistema? Pero ¿cómo se puede conjuntar esto con una visión, digamos, económica? ¿Por qué existe, si es tan, o parecería obvio, de esta necesidad de mantener los recursos naturales? Eh, existe esta, digamos, mm, apuesta por la empresa privada a sobreponer un interés de construyamos aquí y no mantengamos un recurso. ¿Cómo podríamos conjuntar estos dos tipos de visiones, la visión empresarial y la visión como de conservación de la vida silvestre? Bueno, yo pienso que este es uno de los puntos más, más fuertes y como más conflictivos dentro de la visión de conservación, porque mucha gente piensa que conservar los recursos significa limitar
el desarrollo o limitar las actividades económicas. Y no se trata de eso, se trata de hacerlo de una forma sostenible. O sea, les pongo un ejemplo. Ejemplo, pescar. Pescar es una actividad económica importante para el país en las zonas costeras, pero si nosotros lo hacemos de la manera irresponsable, de una forma que no se respetan las vedas, que no se respetan eh, la pesca a otras especies que no están permitidas, que se extraen, por ejemplo, huevos de tortuga, ¿qué va a pasar? Los ecosistemas marino-costeros a lo largo del tiempo se van degradando y a futuro, si no cuidamos ese recurso y no lo administramos de la mejor manera, a futuro vamos a tener problemas de escasez del recurso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, digamos, decir, las zonas pesqueras deben respetar las especies eh, que no se pueden pescar, como como tortugas marinas, como extraer sus nidos, como pescar en periodos de vedas. Así se garantiza que a futuro esas comunidades, esos sitios tengan ese recurso. Claro, hay grandes empresas, por ejemplo, empresas que se dedican a pesca de camarón, de atún, o sea, ya flotas de barcos que pueden generar un impacto mucho mayor y que no están tan limitadas por, bueno, que respetar este tipo de cosas. E incluso a nivel terrestre, por ejemplo, cuando se piensa en construir una nueva colonia, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues se compra ahí algún parche boscoso. Últimamente se ha puesto eso muy de moda aquí en la zona de la carretera al Puerto de la Libertad, comprar zonas boscosas, eh, talar y construir colonias muy caras. ¿Cuál es el problema? Ahí ya no va a haber recurso hídrico, ya no existe una barrera entre el ser humano y las especies silvestres. ¿Qué pasa? Empiezan animales a meterse a las casas, empieza a ser problema, la gente o los echa o los mata, y que ya hay, como les decía, pueden haber problemas con enfermedades, pueden haber problemas ya con conflictos, entonces no es limitar el desarrollo, es enfocarlo a una perspectiva más de desarrollo sostenible, más de aprovechar el recurso, pero no acabárnoslo. O sea, si vamos a talar una zona, hay que hacer una compensación ambiental. Hay que, eh, hay que hacer una tala no completa. Hay que hacer lo que se puede hacer algo que se conoce como tala selectiva, que es talar solo ciertos árboles y dejar todavía un parche para que eso se regenere. Eh, digamos, al final siempre es eso, o sea, trabajar con una visión a futuro, no pensando solo en el presente. Entonces, de eso se trata, de tratar de ir enfocando el desarrollo económico junto al desarrollo social y la conservación de los recursos. No están peleados ambas cosas, simplemente es de cambiar un poco el enfoque, de no no pensar en exprimir hasta el último el día de hoy y mañana no saber qué va a haber, qué va a pasar, a quién va a afectar, porque a veces puede afectar mucho, más que todo a las comunidades pequeñas, porque las grandes empresas difícilmente van a perder en estas situaciones. Sí, bueno, y no sé si es una pregunta demasiado precisa, pero por lo menos en mi caso se me ha venido a la mente cuando hay una depredación en muchos lugares, hay un hábitat de los animales que se ve afectado, incluso la propia vida. Pero, por ejemplo, de alguna forma lo tocaste, pero por ejemplo, en la cuestión de los periquitos aquí en San Salvador, que los pericos pues son bastante conocidos aquí en la Universidad Centroamericana, que hay pericos, aquí hay loras, aquí hay chontes, pero ¿por qué es importante esta diversidad bueno, de aves? O sea, ¿qué hace que una ave sea diferente a la otra? ¿Por qué es importante cuidar esta ave? ¿Qué es lo que hace en particular? Es una pregunta bastante amplia, pero
pero la importancia de esa diversidad, ¿por qué es tan importante mantener esta diversidad de especies? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque prácticamente la idea de hacer conservación de vida silvestre va enfocada no a mantener, no a salvaguardar una sola especie o algo, digamos, tal animal, sino en mantener la biodiversidad, o sea, la mayor cantidad de especies posibles, en garantizar que no se pierda la biodiversidad. ¿Por qué es esto importante? Cada especie cumple un rol muy específico, muy específico dentro de un ambiente. Entonces, como me decían con los pericos, por ejemplo, están los pericos, los famosos chocollos, están los catalnicas, están las loras frente roja, las loras nuca amarilla, todos son muy parecidos, todos son de la familia de los citácidos, todos comen cosas parecidas, pero no hacen lo mismo. Por ejemplo, las loras suelen andar en parejas o en grupos pequeños. Las, eh, los chocollos y catalnicas están en grupos más grandes. Entonces, se alimentan de cosas diferentes, dispersan diferentes especies de plantas, dispersan diferentes especies vegetales y se comen diferentes especies. Entonces, cada uno tiene como su pequeño aporte al ecosistema. Digamos, esta especie dispersa tal semilla de tal árbol. Si perdemos esa especie, pues perdemos la dispersión o la permanencia en el tiempo de esa especie vegetal a futuro. O por ejemplo, también eh, hablando como con los mamíferos. Los mamíferos, eh, hay mamíferos como los monos, que pueden moverse más y están como en el, en las ramas, que en El Salvador tenemos poblaciones muy reducidas de monos. Hay gente que ni siquiera sabe que tenemos poblaciones de vida libre de monos y hay, por ejemplo, en la reserva Chaguantí, que todavía hay una población importante de monos de vida libre, em, y cumplen esa función ciertas especies. Ahora, los mamíferos terrestres, otras especies que dispersan. Y hay otra cosa, la regulación de poblaciones. Ahí se meten ya los depredadores. La mayoría de gente ve estas especies como malas, como perjudiciales, como las culebras, eh, que se comen a los roedores. ¿Cuál es su función? Es regular la población de otras especies. Por ejemplo, en un ecosistema en el que se matan las culebras, se deja de consumir los roedores. Los roedores crecen en sus poblaciones exageradamente y empiezan a salirse de la capacidad de carga de ese ecosistema. ¿Y a dónde van? A las zonas urbanas, a las zonas habitadas. ¿Y qué es lo que se genera después? Una plaga, un problema, plagas a los cultivos, plagas que destruyen plantaciones, entonces, ¿cuál es el problema con eso? Nosotros no vemos que al matar una culebra nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Estamos afectando la agricultura, estamos haciendo que las otras poblaciones de animales no se regulen de forma natural. Y esa es quizás la clave de conservar tantas especies diferentes. La clave de la biodiversidad es que ayuda a mantener el equilibrio en los ecosistemas. Y un ecosistema desequilibrado se da cuando se están afectando las poblaciones de animales de diferente índole. Como les decía, los animales no son perjudiciales como tales. El desequilibrio en los ecosistemas es lo que es perjudicial. Y eso, en la mayoría de los casos, es culpa del ser humano. Y a veces es porque no sabemos lo que se está haciendo o por qué se está haciendo. Entonces, más o menos, esa diría que es la importancia de mantener a las diferentes especies o conservar la mayor cantidad de especies posibles. Es importante eso por el equilibrio, incluso el ejemplo de la culebra es bastante concreto, muy importante para la hora de entenderlo a manera sencilla, esta complejidad bueno, de la diversidad en el medio ambiente. Hemos terminado nuestro primer bloque en Abriendo Puertas. Estamos con Miguel Chopin hablando de la importancia de la vida silvestre y regresamos después de esos comerciales.
Seguimos en su espacio Abriendo Puertas, este espacio producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. Y hablamos con Miguel Chopin acerca de la importancia de la vida silvestre para el ser humano. En esta, antes de proseguir con la entrevista, tenemos una pequeña sección que se llama Así lo dijo. Y en esta parte rescatamos algo de alguna persona que, bueno, emite su opinión respecto al tema que tratamos. En este caso dice el presidente Carlos Alvarado de Costa Rica. Costa Rica es capaz de continuar siendo un modelo en materia de medio ambiente. A partir de esta semana, esto fue hecho el 13 de junio de 2019, desarrollamos el proyecto BioAlfa, mismo que enseña a leer, cuidar el bosque e identificar la biodiversidad silvestre en nuestro país. Y este se expandirá en diferentes escuelas. Esto fue en junio de 2019 expresado por Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica. De aquí que me genera una pregunta para enfocar esta declaración. ¿Realmente existe este énfasis por parte de Costa Rica? ¿Lo has logrado percibir por el cuidado de la vida silvestre o es solamente un discurso que no se cumple tal cual se refleja por parte de los políticos? Bueno, em, creo que yo viví prácticamente 3 años en Costa Rica. Estuve en diferentes áreas protegidas, en contacto con diferentes comunidades, y sí puedo decir que, en comparación a otros países de la región centroamericana, o en el caso nuestro, de El Salvador, la bioalfabetización o la educación ambiental, que es como tal esto, sí es mucho más fuerte, es mucho más notoria y está mucho más presente en Costa Rica que en otros países de la región. Claro que no significa que sea perfecto, que también ahí hay un poco de, hay problemas aún por resolver, digamos, a pesar de que Costa Rica sea un país con muchos recursos naturales y que los conserven muy bien, aún hay problemas de cacería, aún hay problemas de contaminación, aún hay problemas de tenencia ilegal de, de animales, de deforestación, los mismos problemas que tenemos en El Salvador, claro que a una menor escala. Entonces, sí podemos ver que la educación ambiental a la población y la bioalfabetización es una herramienta efectiva y yo me atrevería a decir que quizás es una de las más efectivas y que en nuestro país se vuelve más necesaria, porque al final las personas que hacen conservación de los recursos, como los ministerios, como ONGs, como instituciones académicas, sí tienen una importante labor, sí tienen muchísimo que aportar, pero al final, quien más, quien más aporta, quien va a hacer la diferencia más grande, es la población en general. Y si se educa, si se enseña por qué conservar y para qué conservar y en qué le beneficia a la población conservar, se pueden lograr grandes cosas. Y para mí, quizás ese es como el punto más importante a enfocar en la educación ambiental de la población, para garantizar que se conserven nuestros recursos. Sí, llama la atención porque parece una apuesta con sus luces y sombras de política pública que se refleja en la realidad. Incluso ahora que digamos son temas incómodos, aunque uno no quiera tocar la parte política, que es la que, digamos, este departamento es la que se interesa, pero llama la atención como los proyectos eh, de los sectores servicios en el Espino. Han habido, están moviendo cómo se construyen ventas de carros, restaurantes de comida rápida, de café, en un sector que pasó prácticamente, pues no sé si, bueno, que pasó abandonado, por decirlo de alguna manera,
pero eh, realmente nos podrá traer consecuencias a corto plazo este tipo de decisiones o tendremos que esperar o cuál se ve que sea el horizonte. Bueno, prácticamente en la zona de San Salvador el espino era uno de los parches boscosos más grandes que teníamos y hoy en día eh, se ha, se ha deforestado para dar espacio, como bien decías, a, a restaurantes, a negocios, que claro, traen desarrollo a la zona, pero también hay que pensar en el costo. Si nosotros tuviéramos bosque hasta para regalar, si tuviéramos muchísimo de este recurso, eso no sería un problema. Pero en un país donde este recurso es tan escaso, tenemos que cuidarlo y tiene consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, como me explicabas, por ejemplo ahí en la UCA se ven muchas especies de aves como eh, pericos, loras. ¿Qué significa? Que estas especies se han visto desplazadas de sus espacios naturales, porque, digamos, no son, son espacios ya alterados por el ser humano a los que han tenido que recurrir porque se han desplazado de sus ambientes naturales. Se ha eliminado el bosque, los árboles donde vivían, de los que se alimentaban y ahora tienen que ir a otros sitios. Entonces, por ejemplo, la UCA es un lugar que tiene muchos árboles, tiene buena cobertura, digamos, un enfoque como ese es bastante práctico si se piensa en medio ambiente, mantener siempre las especies que ya estaban presentes, cierta parte de bosque, para poder no destruir por completo los ecosistemas, para poder dar a un espacio a que la vida y la vida silvestre y el ser humano puedan convivir, que eso es algo muy importante en lo que se conoce como coexistencia entre fauna y, y ser humano. Entonces, claro, hay muchas consecuencias de este tipo de deforestación. Por ejemplo, ahí en la zona del Espino pasa la Jerusalén a la par, a veces se ven atropellos de tacuacines, de animales pequeños, eh, que también son cosas que afectan. Y lastimosamente en el país no estamos teniendo el enfoque adecuado de desarrollo para poder mantener todo esto lo más equilibrado posible. Ahora, Chopin, esta es una, digamos, pregunta amplia, pero ¿qué tipo de espacio tenemos nosotros? Somos un país pequeño, pero no solo nos reducimos a San Salvador, tenemos un área rural, tenemos un área de montaña, tenemos un área de playa. ¿Cuáles serían, digamos, las prioridades que deberíamos de apostar como país? No solamente pensando en San Salvador, sino pensando a nivel nación. ¿Qué deberíamos de apostar para cuidar estos eh, diferentes tipos de ambiente que tenemos? Para mí, El Salvador debe apostar, antes que cualquier otra cosa, a una campaña de educación ambiental a nivel nacional, enfocada tanto a productores de zonas rurales, tanto a personas de zona urbana, personas del área costera, del área montañosa, o sea, educar en la conservación de los recursos por el bienestar de la sociedad y por el bienestar de ellos mismos. También pienso que se debe hacer mucho énfasis en el sector marino costero, porque nosotros tenemos una línea costera grande, prácticamente que atraviesa todo el país, y tenemos que saber conservar este recurso. Tenemos que enfocar mucho también a campañas de reforestación y de cuidado de los bosques que actualmente tenemos. La zona montañosa creo que actualmente es uno de los puntos que tenemos todavía con buena cobertura forestal, todavía con bosques que están bien. Entonces debemos apostarle a eso y a las áreas naturales que actualmente tenemos protegidas.
tratar de fomentar la investigación para conocer cómo están nuestros recursos, porque uno no puede conservar, no puede valorar lo que no conoce. Y la forma de conocer es investigar. Generando datos, sabemos cómo está y qué hay que hacer. Eh, Tratar de hacer conservación sin hacer investigación es ir a ciegas. Es ir a ciegas. No sabemos si lo que está haciendo está bien, está mal. Entonces yo pienso que debemos enfocarnos en conservar lo que ya tenemos, lo que tenemos que actualmente eh, está muy degradado, pero conservarlo y tratar de enseñarle a la población cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no es culpa de la población no saber algo que no se les ha enseñado. O sea, por ejemplo, si decimos, ay, es que la gente, cómo anda aquí matando los animales, haciendo aquí y allá, pero si en ninguna institución, en ningún lugar se les ha enseñado una cosa diferente, no podemos esperar que de la nada nazca la conciencia en estos temas. Entonces creo que es algo, es una apuesta fuerte que se debe hacer a nivel de país. Eh, Miguel, en el caso, sé que también es una pregunta complicada, pero entre los riesgos que tenemos, digamos, depende de las cosas valiosas que se tengan. Todo es valioso, pero supongamos, eh, hay muchas empresas transnacionales que se pueden interesar por los recursos de un país. En el caso de nosotros, ¿qué son o cuáles consideras que son los más grandes peligros que tenemos en cuanto a lo que podríamos perder? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos tortugas o tenemos playas o tenemos montaña? O sea, es una pregunta amplia también, pero ¿qué es lo que, digamos, la joya de la corona? Hay digamos, también en la parte de Usulután, del Espino, que es muy conocida, pero a mí se me viene a la mente qué es lo que tenemos y no sabemos que tenemos y que podríamos perder. Bueno, aquí hay esto es un punto bien importante porque hace poco, hace quizás como 2 años, salió un estudio a nivel mundial de los sitios con mayor biodiversidad, o sea, con la mayor cantidad de especies en el país, en su país, o sea, la mayor riqueza de especies. Fue dividida en dos categorías, en países grandes y en países pequeños. Dentro de los países grandes, claro, están países que tienen extensiones, que por sus extensiones tienen muchísimas especies, como Brasil, México, Argentina, Perú, que tienen extensiones enormes. Entonces, ellos fueron puestos en una categoría. Dentro de los países pequeños, con mayor biodiversidad y mayor especies reportadas, El Salvador se encuentra dentro del top 5 a nivel mundial. La gente no sabe la joya que tenemos de biodiversidad. Estamos dentro del top 5 de países con mayor biodiversidad a nivel mundial y no lo sabemos. Y les aseguro que ni el gobierno mismo lo sabe. Y es algo que si no lo conocemos, no podemos conservarlo y no podemos como empoderarnos de nuestros recursos, de decir, esto es de nosotros, tenemos que cuidarlo, nadie más tiene lo que tenemos. Otra cosa que nadie sabe, probablemente, la tortuga marina con mayor amenaza a nivel mundial es la tortuga carey. La tortuga carey se encuentra en peligro crítico de extinción. Se estima que la población de tortugas hembras anidantes de todo el Pacífico Oriental de Carey aproximadamente ronda las 500. De esas, nosotros tenemos el punto de anidación más importante de todo el Pacífico Oriental en nuestra bahía de Jiquilisco. Albergamos aproximadamente al 60% de los nidos de tortuga carey de todo el Pacífico Oriental. De todo, o sea, tenemos nosotros joyas, joyas que no conocemos, joyas que no conocemos no por nuestra culpa, simplemente porque a nivel
de la historia del país no se le ha dado la relevancia que tiene nuestra vida silvestre, nuestros recursos naturales, nuestros bosques. O sea, tenemos cosas muy únicas, muy únicas. Y si yo tuviera que elegir una sola cosa, yo diría que nuestra biodiversidad en general, o sea, la cantidad de especies, especies marinas, porque ahí va integrado especies marinas, especies terrestres, plantas, animales, mamíferos, reptiles, de todo, pero poco a poco vamos perdiendo. O sea, mucha gente ni siquiera sabe que antes en El Salvador existían los tapires, existían los jaguares, existían las guacamayas. Las tres especies están extintas, se reportaron extintas en 1975, porque desde entonces ya ha venido históricamente una deforestación muy grande, son especies que necesitan grandes parches de bosque. Entonces, ya hemos perdido especies importantes y no tenemos que seguir perdiendo. Por ejemplo, mucha gente no sabe que en El Salvador hay pumas y la gente se dio cuenta hasta que el año pasado se hizo un escándalo porque mataron uno en Chalatenango. Y la gente como, ¿qué? Pero esa especie existe en el país. Claro que existe, pero si no monitoreamos, si no investigamos, no sabemos ni siquiera lo que tenemos. Y en el ámbito marino, Miguel, ¿qué podríamos destacar? Ya de alguna manera, bueno, ya dijiste lo de los pumas, pero nosotros somos muy conocidos por playas y hay, no sé si son mitos, es realidad que existen ballenas o se ven ballenas aquí, son de esas rumores, digamos. Bueno, mucha gente ignora que el país, El Salvador, está dentro de una de las rutas migratorias más importantes de ballenas para la ballena jorobada. Se dan avistamientos en la temporada, por ejemplo, en la zona de los Cóbanos. En los Cóbanos es una zona muy importante para la conservación de nuestros recursos marinos. Em, Mucha gente no sabe que las ballenas hacen esa migración en su mayoría cuando ya tienen a sus crías. Entonces, debemos enfocar en esas zonas donde nosotros tenemos, mucha gente no sabe, hay delfines en nuestras costas, la gente no lo sabe. Hay leones marinos que pueden salir a nuestras costas. La gente no lo sabe. Incluso hace poco se hizo, a finales del año pasado, ahí un escándalo porque salió un elefante marino en una playa del oriente de nuestro país y la gente como, uy, ¿esto qué es? Que ese animal anda perdido. No, o sea, es parte de las especies reportadas para el país y que muchos no sabemos que existen. Yo diría que quizás nuestras playas son uno de nuestros recursos más valiosos, uno de nuestros recursos más valiosos. Nosotros tenemos coral, tenemos, tenemos anidaciones muy importantes de tortugas, tenemos muchas especies por las que no se está haciendo. Hay gente que no sabe, pero hay ya varios reportes de varamientos de ballenas. Salen los reportes en las noticias aquí en la zona de como del Espino, los Cómanos, han salido ballenas paradas. ¿Y saben por qué? Han salido enredadas en redes de pesca fantasmas. O sea, redes que se ocupan, que los barcos dejan tiradas en el mar, las ballenas pasan, se enredan y se mueren. ¿Y saben qué? El avistamiento de ballenas es un punto, un foco de desarrollo. ¿Por qué? Porque el sector turismo es importante y la gente no sabe como el gran desarrollo que puede traer a una región. Si, por ejemplo, se hacen tours, claro, eh, con personal capacitado, con guías locales, se puede potenciar el turismo en la zona. ¿Ustedes no creen que hay personas que pagarían por ir a hacer avistamientos de ballena? Actualmente ya hay tours sobre eso, pero es muy poco, es muy limitado. Yo he ido a hacer avistamientos de ballenas ya así como turista hace algunos años y son experiencias muy bonitas que el país tiene que tratar de potenciar y también de hacerlo de la mejor manera, porque tampoco es hacerlo irresponsable y generar un problema, afectar al recurso, molestar a los animales y que después ya no regresen. O sea, capacitar y hacerlo de la mejor forma. Tengo varias preguntas en el tintero, Miguel, pero quizás quiero destacar esta porque el tiempo se nos acaba y ha sido una entrevista muy bonita, pero a nivel institucional, tanto público como privado, tenemos estructura para
defender, respetar o fomentar la biodiversidad, la vida silvestre. Estamos, ¿cómo estamos en ese ámbito? Bueno, yo creo que en este punto, pues flaqueamos, pero eso no significa que no se pueda trabajar. Hay iniciativas actualmente que ya trabajan por esta vía. A nivel institucional, de gobierno, pues quizás yo diría que falta un poco de interés en esta área. Falta personal, personal capacitado, falta tratar de hacer acciones más concretas, más, y a nivel de empresa privada, eh, tal vez yo no diría que falta interés, yo lo que diría es que falta informar. ¿Por qué? Porque ya hay empresas que hacen, por ejemplo, hay bancos que actualmente tienen asociación con algunas organizaciones de conservación de tortugas marinas, que estos bancos eh, brindan apoyo para mantener estos proyectos de conservación y a cambio ellos también, los bancos reciben como esta imagen, o sea, les sirve como de propaganda, digamos, les sirve para hacer, para visualizarse más y también porque la gente piensa como, ah, bueno, este lugar está haciendo algo por esto, pues yo prefiero trabajar ahí. Entonces, hay muchas iniciativas de este tipo, pero falta diversificarlas, falta apostarle más a la empresa privada. No necesariamente la empresa privada tiene que ser un problema para esto. Es la mayoría de países que está muy desarrollado en esto, trabaja de la mano con la empresa privada. Por ejemplo, se trabaja con algo que se llaman como los sellos verdes, digamos con empresas de café. Bueno, que ellos van a conservar los bosques en los que se produce el café, que van a tratar de no deforestar, no afectar, dar desarrollo local y a cambio se certifica ese café y se dice como, bueno, este café fue producido en una finca donde se conservan los recursos, esto ayuda a tener más bosque en el país y claro, una persona cuando va al supermercado dice, "Ah, bueno, pues me gustaría comprar esta marca". O sea, les ayuda a promocionar a las empresas eh, y se da un beneficio para los proyectos locales de conservación o esfuerzos de conservación. Entonces yo pienso que hace falta un poco más de esto, de trabajar todos juntos, gobierno, empresas privadas, instituciones académicas y la población en general, porque como digo, somos los que más pueden aportar, lo que más pueden hacer. Sí, es importante rescatar esos esfuerzos para replicarlos. Como comentario final, Miguel, nosotros, digo, generalizando un poco atrevido, pero nosotros cuando vemos un desarrollo pensamos en Nueva York y sus grandes edificios, en Sao Paulo y una ciudad urbanizada y la cultura urbana, por cierto, incluso se la cultura rural, este, no sé, como una reflexión final. Vos has estado inmerso en el ámbito, no sé si la palabra rural es lo más adecuado, creo que es silvestre, pero ¿cómo, cómo poder aprender de tomar para uno esta, digamos, realización fuera de lo urbano? ¿Qué es lo que podrías dejar como mensaje para destacar de, ¿por qué es que tenemos que darle tanta importancia a esto, lo rural y lo silvestre, y no a esto urbano, magnífico, lujoso, o sea, más allá de la apariencia? ¿Es realmente tan bonito o es solo romántico? Mm, bueno, yo creo que esto viene más por parte de esa idea que se nos suele vender que la comodidad, que el lujo, que es lo mejor, que es lo que tenemos que aspirar, que tener ahí una casa enorme, que tener un carro enorme. Pues no, yo pienso que a lo que se debe aspirar es a ser sostenible, a ser sostenible, a resguardar nuestros recursos, a decir,
Bueno, o sea, yo he estado en lugares de ciudad muy bonitos, pero los lugares más bonitos que he estado en mi vida son los entornos naturales. Y saber que uno tiene eso como país, que uno tiene eso como región, saber que uno está contribuyendo a eso, llena mucho más y nos hace pensar nuestras prioridades. Uno pasa toda la vida queriendo tener lujos, queriendo tener esto, cuando lo que uno debe pensar es, pues tengo lo que, eh, tengo algo a lo largo del tiempo, tengo un recurso que me va a durar por mucho tiempo, que le va a durar a mis hijos, que le va a durar a mi familia. Entonces, es como lo que yo quisiera quizás cerrar, como haciendo un llamado a la población en general de las cosas que pueden hacer porque la gente puede hacer mucho. Por ejemplo, evitar comprar especies extraídas del medio natural, garrobos, iguanas, huevos de tortuga que se venden mucho. También especies como los pericos. Es algo tan normal para la gente comprar o tener un perico que no se sabe que fue extraído. Para que un perico sea extraído, se extraen cuando son pichones, se sacan del nido, porque si se agarran adultos no se acostumbran al ser humano. Entonces, evitar este tipo de comportamientos que son destructivos para para nuestra vida silvestre. Evitar también la tenencia de animales. Mucha gente se encuentra algún animal, un mapache, se encuentra, ay, qué bonito, me lo voy a quedar. Lo que se debe hacer es llamar a las instituciones competentes, llamar al Ministerio de Medio Ambiente y que ellos se encarguen, porque es la institución encargada al respecto. Entonces, evitar como le digo, este tipo de acciones extractivas que son perjudiciales, evitar el consumo de los productos ya terminados, por ejemplo, ¿qué? Huevos de tortuga ya en algún lugar que los vendan, ya, dice, ah, bueno, ya lo sacaron. No, en estas cosas la demanda es lo que crea que el producto se extraiga. Si nadie compra, nadie va a perder su tiempo sacando un nido de tortuga. Eh, también es muy importante, mucha gente no sabe, la tenencia responsable de sus mascotas. Con eso pueden colaborar. ¿Por qué? Los gatos, si uno los deja libres, salen y matan un montón de pájaros. Si uno lleva a su perro a áreas naturales protegidas, tienen pulgas, tienen garrapatas, tienen algunas enfermedades que afectan a las poblaciones silvestres, los mapaches, los pezotes, los coyotes, las zorras grises, son vulnerables a la mayoría de enfermedades de perros. Y mucha gente no lo sabe. Llevándolos a lugares naturales, para que mi perro se relaje, sí, pero está dispersando enfermedades ahí y puede pasar al revés. Puede ser que el animal contraiga enfermedades del ambiente. Lo picó una garrapata externa y ahora se enferma de otra cosa. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Cosas pequeñas con lo que uno puede colaborar, ir a áreas naturales y no botar basura. Si uno lleva basura, se la lleva de regreso a la casa y la bota. No botar basura en las playas, en el mar. Después hay problemas de tortugas que salen que se comieron una bolsa, delfines que salen varados porque consumieron plástico, este tipo de cosas. O sea, hay cosas que desde nuestras casas, desde nuestro día a día, podemos colaborar. Muchas gracias, Miguel, por tu tiempo y espero que no sea la última vez que te podamos tener en el programa. Creo que es importante salir de nuestro analfabetismo acerca de la vida silvestre y pues es de aprovechar cuando hay especialistas, sobre todo en un país que lo necesita tanto. Muchas gracias, Miguel, por tu participación. Un gusto y también agradezco la invitación por tomarme en cuenta y darme este espacio para poder compartir un poco de las cosas que a mí me gustaría que mucha, mucha gente pudiera saber, pudiera aplicar. Y para mí es un gran honor que me inviten y poder tener este pequeño espacio. Y con gusto a futuro, si quisieran eh, eh, que les colabore, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a ustedes, nuestros oyentes de YSUCA. Este fue Abriendo Puertas, espacio de reflexión de realidad nacional. Mi nombre es Luis Aguilar y nos escucharemos en una próxima oportunidad.